El sábado pasado, el sábado pasado, estuvimos hablando sobre las decisiones. Con varios ejemplos, varias situaciones que estuve compartiendo, hablar sobre la importancia de tomar una decisión y lo que pasa, lo que sucede cuando uno toma una decisión. También lo difícil, ¿no? Siempre digo que tomar decisiones no es nada fácil, no es nada sencillo, pero me quedó muy grabado, lo compartimos con los hombres también el viernes anterior, el previo al sábado. Me dijeron que era un juego de palabras, pero que se entendía fácil, que el no tomar una decisión es tomar la decisión de no tomar una decisión, y por lo tanto que es tomar la decisión de seguir como uno está. O sea que la mejor manera de cambiar su condición es tomar la decisión de salir de ese lugar. Si yo les preguntara, no como recién, que son toda una manga de rata, ninguno se sumó, espero que se sumen en la hora que resta, si yo les preguntara si están cómodos, contentos, conformes con la condición en que viven, con la manera en que están viviendo, capaz que algunos me van a decir, sí, yo estoy bien, pero la mayoría querrían algo más, tener una experiencia distinta, verse en otra manera. Entonces dirían, no estoy del todo conforme, no estoy del todo contento, quiero algo más. Bueno, ese algo más depende de tomar decisiones. Y la palabra que Dios me habló tiene que ver en cierta manera con las decisiones. El arranque, no voy a hablar de las decisiones, pero sí, el arranque tiene que ver con las decisiones. Con que llega un momento determinado en tu vida donde vos tenés que hacer un cambio, tenés que hacer un parate y empezar a hacer algo nuevo, algo distinto sobre tu vida. Decía el sábado pasado que la palabra decisión significa, muy sencillo, se lo explico, es una palabra que proviene del latín, que significa, son dos palabras, significa cortar y separar. Es como tomar la decisión de hacer un corte, de hacer un cambio, de empezar a andar por otro lugar y ya no tener nada que ver con aquello donde estabas o lo que pertenecías o aquellas cosas, lo que sea, que estás dejando atrás. Decisión tiene que ver con cambio, tiene que ver con transformación, tiene que ver con empezar un camino y dirigirte en ese camino hacia lo que estás por recibir. La decisión es la clave para una vida bendecida, para una vida próspera, para una vida de éxito. Es la clave para triunfar. Repito, sé que es difícil tomar decisiones, pero a veces tenemos que, a pesar de lo que pase, animarnos y encarar. La palabra que el Señor me habló tiene que ver con la ciudad de Laodicea. La ciudad de Laodicea es una ciudad que estaba en Turquía, en la época bíblica, donde había una iglesia, una de las iglesias que los apóstoles habían levantado, junto con otras en la misma región. Uno lo piensa hoy, o por lo menos a mí me pasó anteriormente, años atrás, pensar que la mayoría de las iglesias que están nombradas en la Biblia, y algunas de ellas a las que se les dirige una carta, están actualmente en Turquía, un país no cristiano, aunque sí hay cristianos, pero son minoría. Digo, qué loco, qué tremendo que un país no cristiano hoy haya sido la cuna, prácticamente el origen de la iglesia. Si bien la iglesia comenzó en Jerusalén el día de Pentecostés, como hemos hablado en la cruzada a principio de mes, a partir de ese momento ellos se tuvieron que salir de la ciudad. Es lo que se llama diáspora, expansión, a causa de la persecución. La iglesia fue perseguida, los apóstoles eran perseguidos, los cristianos eran perseguidos, propósito de Dios, para que en medio de la persecución salieran corriendo como hormigas de la ciudad buscando escapar de aquellos que los querían encarcelar o matar, y así es como poblaron toda la zona de Turquía y hacia el otro lado llegaron hasta, hay una historia que no está del todo corroborada, pero hay una historia de la parte histórica, no bíblica, llegaron hasta España a predicar el evangelio. Así fue como algunos de los apóstoles del Señor estaban ahí en España, así fue como el evangelio fue expandido en ese primer tiempo. Y esta ciudad de Laodicea era una ciudad rica, una ciudad próspera, una ciudad que tenía un muy buen pasar económico, una ciudad que tenía mucho comercio, una ciudad que estaba en medio de una ruta comercial, entonces la gente iba y salía constantemente, había ferias, había industria, ellos eran, podríamos decir con la visión de hoy, productores, fabricantes de algunos elementos que se repartían, se vendían al resto del imperio, en toda Europa, en toda Asia. Era una ciudad culta, una ciudad preparada, tenía una escuela de medicina
Fíjese, ¿no? Año 60 más o menos que estamos hablando después de Cristo, un poquito antes todavía, año 30, sí, año 30, tenían una escuela de medicina donde se enseñaba justamente las cosas de medicina, la medicina de la época, ¿no? No iba a enseñar ninguna de las cosas que nosotros conocemos hoy. Y no solamente eso, sino que también fabricaban, la Odisea, fabricaban algunos, podríamos decir, medicamentos, también algunos elementos que tenían que ver con la medicina. Y en esta Odisea había una iglesia, como le digo, que es una de aquellas a las que Jesús les habla. Lo que le dije que le iba a decir al comienzo es que esta palabra, que le empiezo a decir a partir de este momento, lo que sentía hoy, es que no es para cualquiera. Es una palabra tal vez no para la masa en general. Capaz que no sea una palabra para aquel que está por primera vez. Si hay alguien por primera vez, espero que no se asuste. Capaz que no es una palabra para el que hace poquito que está, aunque yo creo que sí. Sí, seguramente es una palabra para aquellos que hace mucho que estamos y que como los laodicenses, en algún momento o en alguna situación nos hemos acomodado a la fe, al evangelio, a la rutina, a las cosas sobrenaturales, a ver el mover de Dios, a ver lo que Dios hace, a la bendición, al crecimiento, qué sé yo, a tantas cosas que uno se va acostumbrando, porque es una gran verdad, uno se acostumbra a las cosas con las que estamos conviviendo, las cosas que estamos recibiendo. Así como en un momento Dios mandó a Gedeón antes de salir a la batalla, él tenía 32.000 tipos que podían salir a la guerra. Y Dios le dijo, no, son muchos estos. Y le hizo hacer una clasificación, hizo 2 veces, primero que los que tengan miedo que se vayan, y después los mandó a tomar agua al arroyo, y según la posición que tomaban agua, los descartaba, los tomaba, y de 32.000 se quedó con 300, y con esos 300 recién así fue a la batalla. Bueno, tal vez del mismo modo, esta palabra no es para cualquiera, capaz que esta palabra es para los 300, por decir un número, aunque somos menos de 300 por ahora en este lugar, pero sí para aquellos que son, dice Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y leí primero el versículo, porque si yo pregunto quiénes son violentos, la respuesta puede llegar a ser esta complicada, porque si alguno levanta la mano diciendo yo soy violento, ¿viste? Policía, acá lléveselo directamente. Algunas versiones lo traducen como valiente, pero en la mayoría de las versiones de la Biblia lo que dice es violento. Es una palabra griega que tiene un significado muy interesante, que se lo quiero leer, que se tradujo violento porque era lo que más pegaba, pero que quiere decir esforzado, enérgico, determinado, violento. Jesús está diciendo entonces en ese pasaje, cuando estaba hablando de Juan el Bautista, dice que aquellos que arrebatan el reino de los cielos. ¿Qué significa arrebatar el reino de los cielos? Significa empezar a vivir a la manera de Cristo. Significa que la forma en que Dios decidió, me impactó cuando Nadia empezó a ministrar sobre la iglesia según a la manera de Cristo, a la manera del Espíritu Santo, que la forma que Dios diseñó, el diseño del cielo, sea el que se instale en la tierra. Esa es la oración de Jesús en Mateo 6, el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Venga a tu reino significa que se instale el reino de Dios en la tierra. Arrebatar el reino significa que esos principios espirituales, de la manera en que Dios trabaja, de las cosas como Dios quiere que sean, con los beneficios, con las bendiciones, con las exigencias, las obligaciones, los compromisos que eso tiene, ese sea el sistema que reine en el mundo, por lo menos en la parte del mundo donde está la iglesia, porque hay algo que no podemos evitar. La iglesia está en un lugar terrenal y material. La iglesia es una entidad espiritual, pero nosotros, aunque somos personas espirituales porque tenemos al Espíritu de Dios, estamos instalados, tenemos los pies sobre el suelo, sobre la tierra, caminamos, andamos en el mundo. Si no, usted no iría mañana a comprarse para hacer un asado, ¿no es cierto que va a comer asado mañana, no? Chanta que son y no van a ir a trabajar con Jersey. Muy bien, perfecto. No, si no, estaríamos viviendo del aire. No, necesitamos algunas cosas materiales porque estamos en el mundo. Bueno, que al estar insertados en este mundo material, no espiritual, que desde nuestra posición nosotros vivamos al estilo del reino de los cielos y desde ahí hagamos la proclamación
que estamos acá para que se vea, estamos acá para alumbrar, venimos a mostrar cómo se vive en el cielo, en la manera del sistema del reino de Dios. Eso es arrebatar el reino. Arrebatar el reino significa recibir los beneficios del reino de los cielos. Es que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, es que todo lo que siembro sea cosechado, es que la bendición de Abraham caiga sobre mi vida, que en mí cae esa bendición y esa bendición se transmite a mis generaciones. Los beneficios del reino es que Él me cubra de todo problema en toda situación, es que los ángeles del Señor acampen a mi alrededor. Los beneficios del reino es que la bendición sacerdotal, esa oración con la que termino en cada reunión, también tenga lugar en mi vida e impacte en mi vida, para que el Señor me cubra con su gracia, con su misericordia, que Él esté siempre conmigo, que sus ángeles estén a mi alrededor y que yo pueda andar donde sea que esté, siendo bendecido, siendo cubierto. Recibir los beneficios del reino, arrebatar el reino, es que todo aquello que vos hagas, lo que toques, aquello que vos emprendas, aquel plan que tengas, esa meta que querés alcanzar, lo que sea, cualquier cosa, por supuesto dentro del lineamiento de las cosas que Dios quiere que hagas, eso sea prosperado y bendecido. Que donde metas el ojo, metas la bala, y donde lo que toques sea multiplicado y bendecido. Que si tenés el llamado de Dios y Él te mostró que tenés que poner un negocio, que ese negocio sea multiplicado. Que si te mostró que tenés que levantar una empresa, esa empresa sea prosperada. Si te mostró que tenés que tener una distribuidora, que entonces empieces a alcanzar, impactar a otros y todos te vayan a buscar y quieran tener lo tuyo. Cosas que a otro le cuesten mucho, que a vos te cueste poco. Suena un poquito a fantasía, tal vez. Capaz que suena incluso a que te quiero convencer de algo. Para nada. Eso es la vida del reino. Bueno, los que arrebatan el reino de los cielos tienen que ser valientes, enérgicos, violentos, determinados. Lo que Jesús estaba diciendo, haciendo la comparación con Juan el Bautista, que arrebatar el reino, vivir al sistema del reino, no es para los cómodos, no es para los vagos, no es para los débiles, no es para los flojos, no es para aquellos que se sientan a ver cómo pasa la vida. Que arrebatar la vida del reino y tener los beneficios del reino de los cielos no es para aquellos que simplemente esperan que alguien venga a darles algo para recibir, sino que los valientes, violentos, esforzados, enérgicos, determinados, sean los que arrebaten la bendición que Dios tiene para nosotros. Le decía sobre la Odisea que ahí había una iglesia. Por ejemplo, hay una carta que está perdida en el Nuevo Testamento, no figura en el Nuevo Testamento, pero sí la nombran, donde Pablo escribe una carta a los de la Odisea y le habla en un momento a los de Colosenses diciéndole que la carta que se está leyendo ahí después se la lleven a los de la Odisea y que la carta que recibió la Odisea se la lean ellos también. Así es como nació el Nuevo Testamento. Resulta que la Odisea y Colosas estaban cerquita, estaban a 15 kilómetros una ciudad de la otra. Claro, caminando es mucho, pero en nuestra realidad de hoy, 15 kilómetros es como si yo le dijera la iglesia de Varela, la iglesia de Lanús o la iglesia de la Capilla. Entonces, estamos acá nomás. Y así es como estaba en esa época. La iglesia de la Odisea es una de aquellas, y en esta parte es donde el Señor me empezó a hablar, es una de aquellas que forman la lista de las 7 iglesias a las que Jesús les habla en la revelación, en la visión que tiene Juan en Apocalipsis, cuando ve a Jesucristo ya glorificado, no el resucitado, no el que tiene que subir al Padre, no el de la cruz, no ninguno de esos, sino el Jesús glorificado, el Jesús victorioso y guerrero, el Jesús que viene con su nombre tatuado en el muslo. Por eso cuando me vienen a cuestionar las cuestiones de tatuaje, le digo, lean la Biblia, no sean brutos. El Jesús Rey poderoso, el que viene a reinar sobre la tierra, le dice a Juan, le empieza a hablar a Juan con un mensaje a 7 iglesias. La iglesia de la Odisea es la séptima, la última de estas a las que Jesús les habla. Y si les interesa, no, capaz que no les interesa, pero si a uno le interesa, les digo que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. De estas ciudades, casi todas están en Turquía. Justamente como les decía antes. Es más, Esmirna es una capital, es la ciudad actual de Izmir, una ciudad muy importante en Turquía. Y cuando le está escribiendo a estas 7 iglesias, acá tendríamos que explicarle un poquito algunas cuestiones más de teología, pero voy a ser totalmente sencillo. Algunos piensan que no, pero
la mayoría de las corrientes cristianas interpretan que lo que Jesús está hablando a estas 7 iglesias tiene que ver primeramente con algo puntual del momento, porque toda palabra profética tiene una aplicación puntual en el momento, temporal, y otra aplicación futura. Tiene una aplicación local y una aplicación distante. Puede tener hasta 2 y 3 interpretaciones al mismo tiempo, juntas. Entonces, algo estaba pasando con esos lugares a los que Jesús les habla, pero también al mismo tiempo es un mensaje para las iglesias a lo largo de los 2000 años que la iglesia existe, desde el momento en que esto fue escrito, separando las épocas de la iglesia en estas 7 épocas distintas. Y más o menos cuando se va estudiando, tranquilo que no lo voy a llevar a eso, pero cuando se va estudiando las palabras dichas a cada una de estas, corresponde con las épocas distintas que la iglesia fue atravesando en los últimos 2000 años. Siendo entonces la iglesia de Laodicea la última, la 7ª, está al final de la lista y al final de los tiempos, es la iglesia que corresponde a la iglesia, o la palabra que corresponde a la iglesia de los últimos tiempos previos a la manifestación de Cristo, al arrebatamiento, o a la segunda venida, o al fin del mundo, o a lo que quiera, hasta donde quiera llegar a pensar. Mientras escribía esto decía, tanto que me insisten a veces que hable de últimos tiempos, bueno, le voy a hablar de últimos tiempos. Pero no de cuestiones de guerras, de cuestiones apologéticas, de aquellas cosas fantasiosas que uno se imagina ver, no del anticristo caminando sobre la tierra, sino le voy a hablar de la iglesia de los últimos tiempos, que según entendemos o entiendo, en la iglesia que nosotros estamos viviendo, que nosotros estamos transitando, que nosotros estamos haciendo. Digo que somos la iglesia de los últimos tiempos. Esto no quiere decir que mañana viene el fin del mundo o que va a caer un cometa, nada de eso. Puede durar, no sé, 1000 años más todavía, qué sé yo. No entro en esas cuestiones, no me interesa entrar en esas cuestiones porque solamente desvían, asustan, generan fantasía, un poco de morbo y te desvían del propósito. El propósito no es saber cuándo es que va a venir el Señor, sino el propósito es que sea cuando sea, vos hayas tenido una vida bendecida y una vida que dé fruto de transformación personal y transformación en otros. Esa es la clave del Evangelio. Entonces, si la Odisea es la iglesia de los últimos tiempos, las cosas que Jesús le dijo a la iglesia de los últimos tiempos son las cosas que Jesús nos está diciendo a nosotros, a vos y a mí, en este tiempo. Y eso es lo que yo te decía, que me fue de confrontación, me fue un poco complejo para arrancar, y que decía exactamente cómo acomodar estas palabras. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, acá donde presenta la iglesia, donde la nombra. Así dice una manera de presentarse de Jesús. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, todos esos adjetivos, está hablando de Jesús, el que está dictando la carta, le está dictando una carta al apóstol Juan, re loco lo que estaba pasando ahí. Escriba al ángel de la iglesia en la Odisea, así dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras frío o caliente? Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo toma el mate? Caliente. Yo tomo mate a una temperatura que a mucha gente no le gusta. Me acostumbré hace muchos años a tomar mate muy caliente. Y a veces alguno dice que quema. No puedo tomarlo a menor temperatura. No sé qué temperatura, no tengo idea qué temperatura es, pero menos de eso me choca, hasta me puede llegar a caer mal. Es más, a veces mate que me conviden, yo le entro, no tengo ni 5 de problema. Si me va a dar mate amargo, hasta 3 le puedo tomar, más de 3 ya no, ya me empieza a revolver todo, porque no me gusta el mate amargo, pero hasta 3 puede ser que esté tomando. Digo, para si me quieres hacer un mate, no sea rata y no me dé uno solo, o sea, hasta 3 me puede dar. Pero a veces tomo unos mates en general y para mí están fríos. Y lo toman lo más bien. Y al mismo tiempo otros me dicen, guarda que está caliente. Y para mí está bueno. Está hasta pasable.
Pero digo, según su medida y su temperatura, la que a usted le guste tomar. ¿Le gusta el mate tibio o frío? Pregúntelo. ¿Qué le provoca el mate frío? No lo diga por la duda. Claro, pues. Te pueden llegar a dar cualquier respuesta a esta gente, tan tremenda. ¿Le gusta, no sé, ya que hablamos ya que meto el mate, ¿le gusta el café tibio? Eso te hace correr más que el mate. El té tibio. Vamos para el otro. La sopa tibia. Vamos para el otro lado. El helado tibio. ¿Quién dijo riquísimo? ¿Te gusta el helado tibio? Es vómito eso. Bueno, no importa. ¿Qué otra cosa te puedo decir? El agua o las bebidas frías, las gaseosas, ¿natural? Después de esta evaluación, esta encuesta hecha, así que podríamos hacer una encuesta de mercado para dársela a algún supermercado, digo, o sea, las cosas tibias no van, directamente no van. Lo mismo le está pasando a lo que está diciendo Jesús hacia la iglesia. Está criticando su actitud porque dice que es una iglesia tibia. Encima, les voy a contar algo más. Le dije que Laodicea era una ciudad próspera, rica, que había mucha gente, mucho comercio, tenía bancos. ¿Puede creerlo? Hace 2000 años bancos tenía. Tenía un movimiento financiero muy grande, había préstamos, había todas esas cosas que uno dice, no, capaz que estaban en la prehistoria. No, todo ese movimiento, había mucho comercio, estaba la facultad la escuela de medicina, pero tenían un problema. No tenían agua. Era una ciudad que no tenía una fuente propia de agua. Bueno, varias ciudades en la región tenían conflictos de agua. Por eso los romanos fabricaron esos famosos acueductos para llevar agua de una ciudad a la otra, porque si no los ejércitos se les morían de sed. Entonces, Laodicea tenía que traer agua, importaba agua de la ciudad que estaba al lado, no Colosa, sino la otra que se llamaba Hierápolis, una ciudad que era famosa en la época porque tenía aguas termales. Y muchos iban ahí a hacerse baños termales. Primer siglo, los tipos baños termales. Hoy te vas a hacer un baño termal, te arranca la cabeza, te asesina, no te queda nada. Entonces, con acueductos, el agua termal recorría 15 kilómetros, 10, 15 kilómetros aproximadamente hacia la Odisea. El agua termal, si usted sabe la temperatura que tiene, es agua que está muy caliente. Es un agua que anda en los 35 o 36 grados, si no me equivoco, aproximadamente, una cosa así. No sé si es más que eso. Entonces, cuando llegaba a la ciudad, ¿cómo llegaría? Tibia. Así que los laodicenses sabían lo que era el asco de agua mineralizada tibia. Porque si era agua termal, tenía gusto a minerales. Agua mineralizada tibia. Tenían que dejarla enfriar, las metían en vasijas de piedra, la dejaban que se enfriara y ahí después la consumían horas siguientes o el día siguiente. A estos, en ese contexto, es que Jesús les dice, ojalá fuera frío o caliente, pero como eres tibio, entendían el concepto de que se hablaba, te vomitaré de mi boca. Una expresión que me parece que debe ser la segunda vez en la Biblia que se menciona el vómito. La otra es la del perro que dice que vuelve a su vómito. No recuerdo otra expresión. Y suena un poco fuerte, porque cuando Jesús te está diciendo, te vomitaré de mi boca, ¿qué se imagina usted? Bueno, eso. Hay otra expresión que no dice la palabra vómito. Es cuando el gran pez vomitó a Jonás sobre la arena, la tierra. O sea que Jonás andaba con olor a vómito de pescado por todos lados, y así como después fue a predicar. Esa tercera vez también tiene que estar. Jesús te está diciendo, te vomito de mi boca, que no quiere decir que te va a hablar, sino quiere decir que te saca de adentro de su cuerpo, te echa fuera de su cuerpo, de todo lo que tiene que ver con él, que en un ratito se le explico qué tiene que ver, qué quiere decir eso. Hablando de la Odisea, a la que Jesús le dice que es tibia, se me presenta a mí una grieta religiosa pentecostal cristiana modernista.
Claro, porque hay una grieta entre la iglesia modernista y la iglesia tradicional, o la iglesia pentecostal y la iglesia religiosa, entre la iglesia legalista, la iglesia permisiva, la iglesia liberal, la iglesia ortodoxa. Qué gana de hinchar con meterle tantos nombres a aquella cosa que Jesús dijo, iglesia, nada más. Y entre esas calificaciones o clasificaciones está la iglesia tibia. Y algunos dicen que la iglesia actual, la de esta época, es una iglesia tibia. Debe ser porque es lo que Jesús está diciendo. Pero cuando vamos a las conversaciones, a los opinólogos, veo que siempre, como le dije el otro día, nosotros opinamos de todo, hay algunas iglesias que son tibias y otras que tienen fuego. ¿No? Hay un pequeño error de concepto ahí. En ese concepto, ¿qué sería la iglesia tibia? Bueno, la que le falta fuego. Que tiene que cantar, ardiendo el fuego, en mi alma está. La iglesia tibia es aquella iglesia donde no se grita. ¡Ah! No grito porque tengo muy mala garganta. Si sigo a gritar como querría, me quedo sin voz. La iglesia tibia es la iglesia donde los demonios no se manifiestan. La iglesia tibia es donde no se paran a gritar o a saltar. La iglesia tibia es donde no se caen al suelo todo el tiempo. La iglesia tibia es donde no gritan, y ahora me lo van a decir porque ¿quién vive? ¿Viste? No te digo yo. Esa es la iglesia tibia. La iglesia tibia es la que no dice, ¿ya su nombre? Ahí está. Esa es la iglesia viva, la iglesia tiene fuego. La demás es una iglesia tibia. Esta es la otra cosa. Gastón, ¿lo digo esto o no lo digo? O Gastón dijo, yo digo. Según esa clasificación, algunos dicen que nosotros somos una iglesia tibia. O sea que ustedes son una iglesia tibia. Porque no grita, porque no repite, porque no levanta las manos, porque no dice gloria a Dios, porque no grita todo el tiempo mientras uno está predicando. ¡Oh, gloria! ¡Cristo vive! Entonces, porque no, cuando les hacen levantar, mirar al de al lado, mirar al de atrás, date vuelta, qué sé yo, a la tercera ya se aburrió y no lo hace más. Nosotros supuestamente somos una iglesia tibia. Pero la tibieza no depende de las manifestaciones. Recuerda la historia de Elías, Primera de Reyes 19:11. El Señor le ordenó a Elías, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Esta semana hablé con alguien sobre este tema, justamente porque lo pasamos en la lectura de estos días. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo, y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le dice, he sentido un vivo cielo por ti. Es Dios que le empezó a hablar. O sea, las manifestaciones no son el Señor, las manifestaciones son la presencia. El fuego o el supuesto fuego tampoco es Dios, sino que el fuego es una manifestación, y el fuego en la Biblia en realidad tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la santificación, más que con el grito o con el que se cae. Algo más, Juan 18:3. Van los soldados acompañados por Judas a arrestar a Jesús. Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, obviamente, les salió al encuentro y preguntó, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, contestaron. Jesús dijo, yo soy. La manifestación del nombre de Dios, la manifestación plena de la divinidad. Yo soy, eso significa el nombre de Dios, y al expresar el nombre de Dios, todo se transforma, todo se rompe, todo cae. Jesús dijo, yo soy. Verso 6, cuando Jesús dijo, yo soy, dieron un paso atrás los soldados que lo iban a arrestar y se desplomaron. Un paso atrás, ¡pum! Todos al suelo.
Pero unos versículos más adelante, 6 versículos después, versículo 12, dice: entonces los soldados, su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron al patio del sumo sacerdote. Las caídas no te transforman como te querían hacer creer en algún momento. El salto, la risa, no hace nada en tu vida. Más que, bueno, la risa sí es buena, la risa es buena hasta para los músculos, pero no hace ninguna transformación espiritual. Antiguamente, si te caías para adelante estabas en pecado, si te caías para atrás Dios te estaba transformando. No tiene nada que ver, es cuento de alguno que se lo inventó, no sé por qué tenía que ser, o porque capaz que vio que se cayó el que sabía que estaba en pecado y dijo: para adelante en pecado. No tiene nada. Que saltes como Juancito o que saltes como quieras saltar no quiere decir nada, quiere decir que estás sintiendo algo, pero no quiere decir más que eso. Que el demonio salga corriendo o que el demonio se quede calladito la boca tampoco significa nada. Que no haya una liberación, que no haya una manifestación, no significa nada, no significa que Dios no esté. Usted, le aclaro, de paso le cuento, nunca va a haber un demonio haciéndose lindo de payaso acá en medio del altar. 3 sopapos, una patada y lo echamos fuera, porque el culto es para darle gloria a Dios. ¿Y qué gloria a Dios le doy si empieza uno acá? Anda todo el mundo ahí ya mirando de qué color es el vómito del demonio. Sí, porque según el color del vómito es la clase de demonio. ¿Querés que te empiece a contar tengo para una historia? Una vez me tuve que fumar haciendo un taller de demoniología. Mamita querida, las burradas que decía esa mujer, qué cosa impresionante, tremendo. Me acuerdo que dijo que alrededor del planeta, hay toda una red espiritual cubierta que va haciendo nudos en determinados lugares, y esos nodos donde se conecta la red, ahí son lugares de potestad demoníaca donde se asientan los príncipes de los demonios. Buenísimo, tremendo. ¿Cómo sabe usted, doña, eso? Lo vi en internet y con eso dio un taller y le pagaron. No, sí, yo me tengo que dedicar a otra cosa, me parece. Es increíble. Hoy alguien me dijo también, una conversación al margen, dice: ¿qué hace ese escritor? Digo: jaja, ¿sabés que me gusta escribir? Sí, te debe estar llenando de plata. Sí, venímela a contar a mí. Hola. La única plata que sale es para pagar la editorial, porque los libros están ahí, y le digo la verdad, ni me interesa que se vendan. Me interesa escribir y compartir, y que se pueda en algún momento, lo que Dios puso en mi corazón, otro lo pueda recibir, otro lo pueda experimentar. No confunda manifestación con presencia. Así como no confunda bendición con aprobación de Dios. No confunda fuego con que Dios esté. Puede no tener nada que ver una cosa con la otra. Dios no depende de cuánto fuego haya. Eso no quiere decir nada. Eso no es una iglesia tibia o no tibia, o una iglesia viva o no viva. ¿Esto puedo decirlo? Ay, ¿para qué? ¿Por qué me dijiste que me había dicho que no? Usted no cuente nada. No diga nada. Uno que vino una vez a predicar acá, hace poco me dijo, no diga nada. Hace poco me dijo, así. Les gusta, a algunos les gusta, no sé, llenarme el ego que no tengo. Empieza: ¡qué conocimiento que tenés! Y yo digo, siempre respondo lo mismo: ¿y de qué sirve el conocimiento? No, tremendo, qué conocimiento que tenés. De unción, si querés, después hablamos, pero qué conocimiento que tenés. Y yo dije: sí, capaz que usted no la casó. ¿Sí la casó? Sí, dije yo, cavaste tu propia tumba. Nunca más vas a subir a mi púlpito. Amén, dice. ¡Qué gente tremenda, gente brava que son! Eso no es una iglesia tibia. Para poder reconocer o identificar a qué llama Jesús una iglesia tibia, para poder entender realmente qué es la tibieza espiritual, que de eso se trata, tenemos que analizar las cosas, el diagnóstico que Jesús le dio a la iglesia de la Odisea. Cuando le dice esto y esto y esto y esto y esto.
Del mismo modo, para poder salir de esa tibieza, para poder entender qué es lo que hay que hacer, porque Jesús nunca deja las cosas a media. Siempre que Él te dice algo, junto con lo que te dice, te da la manera de remediarlo. Cuando hay algo para cambiar, te dice, esto está mal, hace esto para que esté bien. Siempre así obra Dios, así está en la palabra y siempre funciona de esa manera. Aún con las pruebas, dice que Él no te da una prueba más grande de lo que puedas soportar, y sino que junto con la prueba, nos quieras zafar de los procesos, junto con la prueba te da también la salida. Entonces siempre viene la respuesta. Así que analizar el diagnóstico de en qué se basa Jesús para decirle tibia y analizar el tratamiento cuando le dice qué tiene que hacer para dejar de ser tibia. Apocalipsis 3:15, nuevamente, la Odisea, otra vez, le dice, yo sé todo lo que haces y sé que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fuera frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando le dice no eres frío ni caliente, más allá de lo que le dije del mate, de la vida, qué sé yo, el hablar de una iglesia fría o el hablar de una iglesia caliente puede querer significar que esté muerta, puede querer significar que esté viva. Una iglesia, un cuerpo frío puede ser que esté muerto. Yo a veces me pregunto si yo no estoy muerto porque tengo las manos congeladas siempre. Un cuerpo caliente puede ser que esté vivo. Pero un cuerpo tibio, ¿está vivo o está muerto? Está vivo supuestamente. ¿Por qué aseguras con tanta firmeza, con tanta certeza, convicción, el cuerpo tibio está vivo? ¿Y si se murió hace una hora? ¿Cómo está? Entonces el cuerpo tibio no quiere decir ni que esté muerto ni que esté vivo, pero si está vivo, o se está muriendo o ya se murió y todavía no te diste cuenta. Jesús habla a la iglesia por medio de lo que la iglesia hace, por lo que la iglesia deja ver de sí. Porque ya sea que sea frío o caliente, eso se deja ver de vos. Vos metés mano, te das cuenta, le tocas la temperatura. A mí me encanta meterle la mano congelada en el cuello a la pastora. A ella le gusta, me pide por favor, hacelo, me dice. Me ruega. Dice, amor, vení, tócame. Si usted me tocara las manos ahora, son cubitos, así, indirectamente. Entonces, la temperatura corporal se deja ver, se percibe por el otro. A veces cuando en alguna situación tengo que estar ministrando y orando por la gente en el altar, los sugieres me ven siempre, pero cuando en estas épocas empiezo a hacer eso, lo primero que hago, me caliento las manos, porque si no, no se va a caer por la unción, se va a caer del frío de la mano congelada que lo toca. Entonces, para evitar eso, me caliento las manos. Del mismo modo, la iglesia tibia es una iglesia que puede parecer que esté viva, pero capaz que está muerta. O tal vez puede parecer que esté muerta, pero todavía está agonizando. Tiene un poquito de vida por ahí. Le dice, eres tibia. Y la consecuencia de lo tibio es que es expulsada del cuerpo del Señor. ¿Cuál es el cuerpo del Señor? Para que lo entiendan mejor por las dudas, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? Ahí ya lo dicen mecánicamente, ¿vio? La iglesia tibia, o el cristiano tibio, o la comunidad tibia, o en este caso la Odisea, es expulsada del cuerpo de Cristo. Yo le dije que esta palabra no era para flojos. No era para cualquiera, sino para aquel que es violento, aquel que es enérgico, aquel que es determinado. La iglesia tibia, la que es expulsada, ¿por qué cosas, por qué situaciones una persona puede vomitar? ¿Qué le puede llegar a provocar un vómito? No sé, comió algo que le hizo mal, se intoxicó, sintió un olor repugnante o nauseabundo, ¿sí? Ya se me empiezan a poner las... se enteró que comió algo feo, o sea, no le hizo nada todavía. Y de golpe te dicen, no, lo que comiste estaba tal cosa. O como me pasó a mí una vez, esta les va a gustar. No vomité, pero soy muy raro de vomitar, pero me pasó a mí una vez. ¿Viste cuando tenés el cumpleaños y la torta siempre sobra? Y queda, o para la fiesta ni te cuento, pero y queda. Bueno, había una vez una torta que había quedado. Y quedó. Y yo jamás como torta el día que hay torta.
Nunca. Capaz que un poquito, ahora sí puede ser. Pero a mí siempre la torta me gustó después. Cuando ya empieza a estar todo así, medio enchastrada, medio... ahí me gusta. Entonces todos los días le iba, aparte, es como el queso y dulce, se come de a poquito. Porque si te la comes todo, al día siguiente ya no hay más. Entonces se come un poquito y se guarda para el día siguiente. Entonces todos los días iba a la heladera y le arrancaba un pedacito, una cucharadita de la torta. Crema, durazno, bizcochuelo, simple, yo simple, no le pongo ninguna cosa rara porque no. Crema, chantilly, durazno, bizcochuelo, capaz que un dulce de leche, pero nada más que eso. Chocolate, por favor, no. Así que si quiere regalarme una torta, ya sabe cómo tiene que ser. Y un día, comiendo un pedacito de torta, hago así, estaba toda verde moza. No sé cuántos días hacía que estaba en la heladera, pero que estaba verde, estaba verde. Y yo ya me la había tragado. A otra persona, eso lo haría vomitar. A mí no. No, ahí, no sé, habré tomado agua, qué sé yo. O sea, algo que o te cae mal o te hizo mal, una crisis de nervios te puede hacer vomitar, no sé, muchas flemas te puede hacer vomitar, cuando ves algo que te impacta te puede hacer vomitar, una mala noticia te puede hacer vomitar, como siempre discutimos con la pastora, esas películas donde enseguida ven un muerto van a vomitar. Ver vomitar a otro te hace vomitar, ¿no? ¿Sí? Tengo tantas cosas en la cabeza que estoy evitando decir para mantener más o menos el clima coherente, porque si no, les hubiera contado un cuento que me contaron una vez de una sopa que se comió uno y... Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, porque le caes mal, porque sos repugnante, porque sos nauseabundo, porque ya estás pasado, porque ya estás descompuesto, porque no sos lo que se esperaba. Por cuanto sos tibio, te vomita y te saca, quiero que entienda esta figura, te saca del cuerpo. Te saca del cuerpo de Cristo. Te saca de la iglesia. Ya ni me sé ni dónde estoy. Versículo 17. Tú dices, yo soy rico. He llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada. Pero no sabes que eres un desventurado, un miserable, que estás pobre, ciego y desnudo. Entre las cosas que tenía la Odisea, una ciudad rica, próspera, económica, financiera, bla, 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 bla. Entre todas estas cosas que tenía, ellos eran o se creían autosuficientes. O sea, las cosas que Jesús hacía, como fue en el caso cuando lo fueron a arrestar, él sabía todo lo que estaba diciendo y por qué. Y de manera que lo entendieran. Dios te habla en la manera que vos lo entendés. Tal vez el de al lado no lo entiende, pero vos lo entendés. Y Dios te habla a veces en un lenguaje codificado que nadie entiende, pero vos entendés. Esa es la mayor certeza, mayor seguridad de que es Dios el que te está hablando. En el año 60, esta carta fue escrita en el año 90-95 después de Cristo. En el año 60, 30, 35 años antes de que esta carta fuera escrita, la ciudad de la Odisea vivió un terremoto. Y ese terremoto se destruyó la mitad de la ciudad. Entonces, pertenecía al Imperio Romano. El emperador, el imperio, quiso ayudar, enviar dinero y demás para reconstruir la ciudad. Y los laodicenses dijeron, no. El voy solo bien se lame, no te necesito. Y ellos solos se levantaron, ellos solos se reconstruyeron, ellos solos se pusieron en pie. Entonces, eso lo que hizo fue sencillamente alimentar más su propio ego de no necesito a nadie. Entonces, cuando pasa el tiempo, vos estás acostumbrado a una rutina, a un sistema religioso, a un método de actuar en la iglesia, cuando sabes las cosas que Dios hace, cuando ya conoces lo que Dios te habla, cuando ya conoces el ritual, la rutina, las maneras, las formas, las canciones, cuando ya venís a la iglesia en una manera desde tantos años que venís y ya sabes lo que va a pasar y todo lo demás, cuando te vas acostumbrando y te vas adueñando de tu posición, cuando ya estás cómodo en lo tuyo, llega un punto, hoy me condenaron porque escribí, no necesitas a Dios para ser exitoso. Y se lo repito, no necesitas a Dios para ser exitoso. ¡Bla, bla!
bla, bla. No necesitas a Dios para ser exitoso, necesitas a Dios para otra cosa, pero para el éxito no. Rompiéndote el lomo puedes alcanzar el éxito. En definitiva, Dios no está para que tengas éxito. Así que no pasa por ahí. Con esfuerzo, con dedicación, con estrategia, con visión, con estudio, con preparación, capacitación, te puede ir recontra bien en todo. Sin siquiera tener a Dios. Sino mire cuánta gente te conoce, millonaria o no, o en una muy buena posición, y no tienen a Dios. Entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, vamos a la otra parte. Tener todo lo que tenga no te garantiza la felicidad, no te garantiza la plenitud, no te garantiza, por supuesto, que no te da la salvación, y te puedes ir al infierno lleno de plata. Va por otro lado. Bueno, así de la misma manera, como en un momento ya para tu vida natural no necesitas a Dios, en un momento la iglesia se puede manejar sin Dios. Usted sabe que se puede tener una iglesia, hacer una iglesia, se puede hacer crecer una iglesia sin Dios. ¿Sabía eso? Estoy diciendo cualquiera, ¿no? Mentira. ¿Quiere que le empiece a nombrar sectas? Miles y miles, millones y millones de adeptos, de fieles, de personas que siguen sin Dios. No me voy a una secta, aunque sí es una secta. La Universal, que no es una secta, pero es una secta, sin Dios. ¿Quiere que le empiece a mencionar otros que han salido del Evangelio? Los mormones, perdóname, pero ahí no está el Señor. Los testigos de Jehová, tampoco está ahí Dios. Y sin embargo, crecen y crecen, porque se basan en estrategia, se basan en visión, se basan en planificación, y está bien que así sea. Entonces el número tampoco te garantiza nada, el número no dice que esté Dios. Los laodicenses ya no necesitaban nada, no necesitaban a Dios. Y Jesús les dice, ya no necesitas nada. ¿Te crees? Dice, tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que sos un desventurado, miserable, que estás pobre, ciego y desnudo. Esa es la iglesia de los últimos tiempos. Esa es la iglesia que nos comportamos en una manera más o menos de acomodarnos y de quedar bien con Dios y con el diablo. Esa es la iglesia en la cual muchas cosas las hacemos por costumbre. Esa es la iglesia en la que, pensaba también, que no lo dije recién, cuando dice que te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que se vomita? Más allá de por qué vomita. Se vomita lo que está... Sí, más o menos se escucha algunas cosas. Eso ya lo dijimos, la condición sí, pero se vomita lo que está dentro del cuerpo. ¿Puede vomitar algo que esté afuera del cuerpo? ¿No? Si lo tiene en la boca, ¿lo está vomitando? Lo está escupiendo. ¿Ok? Si vomita, ¿dónde está? Ya se había ingerido. No sé, le digo estas cosas como para a modo reflexivo. Repito, por eso dije, esta palabra no es para cualquiera. Es para valientes, violentos, es para enérgicos, es para determinados. Si lo que se vomita es lo que está dentro del cuerpo, estar en el cuerpo no es garantía. Pertenecer será un privilegio para American Express, pero solamente para eso. Ser parte de una comunidad, de una entidad, es lindo, es beneficioso, pero solamente hasta ahí. Venir a la iglesia a todos los cultos no te garantiza nada. Hacer todos los rituales no te garantiza nada. Diezmar, ofrendar no te garantiza nada. Conocer todo el mecanismo no te garantiza nada. Conocer la Biblia de punta a punta no te garantiza nada. Conozco gente que se conoce la Biblia más que yo y nada. Entonces, ninguna de esas cosas es garantía. Se expulsa, se vomita lo que está adentro. Por eso lo importante de este diagnóstico, que recién esto es diagnóstico, lo importante es el tratamiento. Lo que Jesús le dijo a la Odisea. Versículo, creo que dice 18, que no veo sin los lentes, dice 18. Dice, le venía diciendo que se creía rico, pero era pobre. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí
oro refinado en el fuego, vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. Que compres de mí. O sea, no sé, capaz que uno lo puede llegar a pensar que está haciendo una manipulación. Pareciera ser que hace solamente un marketing y nada más. Porque comprar de mí significa venir a comprarme a mí. ¿Entiende, no? Que compres de mí es venir a mí y comprar. Como dice en Isaías, vengan a mí, compren sin dinero. Venir, comprar de mí es ir a Él y comprar. Pero comprar, yendo a Dios, según Mateo 25, implica esfuerzo, implica tiempo, implica un compromiso, implica trabajo, implica gasto, implica inversión, implica renunciamientos. Si yo voy a comprar lo que sea que vaya a comprar, algo tengo que poner de mí. Si yo voy a comprar lo que sea que haya comprado, algo me costó, vale algo para mí. Si yo voy a comprar, necesito previamente para ir a comprar, ¿a qué no sabe? ¿Qué necesita para ir a comprar? Tremenda revelación, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Si bien es cierto que es re fácil ahora comprar electrónicamente con tarjeta o con aplicación, es recontra fácil porque no lo sentís tanto, la realidad es que después de eso tenés que, ¿no? O sea, tarola nada acá, ¿no? Es re fácil, me decían a mí, es re fácil comprar sin plata. Entonces tarjeta, lo loco, tarjeta. Pero sí, el día que me llegó la tarjeta, estoy hablando hace como 30 años atrás, más. El día que me llegó la tarjeta y el resumen de la tarjeta era más que mi sueldo, yo dije, ¿qué cuernos? Si yo solamente eran cuota de esto, 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 claro. Llegaste a acumular 50 cuotitas y chau la cuotita, más que mi sueldo. Es el día de hoy que recuerdo la vergüenza. Esto ya lo conté, no sé en qué contexto ni con qué gente, pero recuerdo la vergüenza que pasé cuando un oficial en el banco Credit Cop de la sucursal de Reconquista y Lavalle, delante mío en mi cara, cortó mi tarjeta de crédito así con cara de asco. La expresión de esa mujer soberbia me marcó tanto que lo aprendí para toda la vida. Hoy manejo tarjeta de crédito sin ningún tipo de problema. Tengo 4 tarjetas. En la semana pasada me llamaron para ofrecerme una. Digo, no, pará, ya basta tarjeta, ya no me entra en la billetera. Pero jamás tengo un problema. Es más, casi ni las uso, pero están ahí. Cuando no tenés educación financiera, haces desastres. Bueno, para comprar necesitas plata, esfuerzo, inversión, trabajo, compromiso, dedicación, disciplina, visión. Compren de mí. No es solamente a ver qué tiene Dios para darme. Hay algo que tenés que poner previamente para que Dios te dé. Mateo 25, versículo 8. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes, dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes les respondieron, a fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Fueron y compraron y cuando volvieron, se había cerrado la puerta y se quedaron fuera y no fueron salvas y fueron condenadas al infierno. Y le dice, compren de mí oro refinado. No cualquier cosita. Vengan, compren de mí oro refinado. Lo que representa las pruebas, el trato, el proceso, la divinidad oro. Que cubre tu vida cuando estás pasando por diversas pruebas. La cobertura de Cristo cuando estás metido en algún problema. Proceso, transformación. Primera de Pedro 1:7. Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Véngame después con la otra, con la iglesia de fuego. Esta es la iglesia de fuego, en la que tu fe es pasada por el fuego. No eso no es fuego. Eso es falta de dominio propio, nada más. Soportar la prueba, soportar el proceso y salir aprobado del proceso y de la prueba.
Comprad en mí oro refinado en el fuego, vestiduras blancas. Y Apocalipsis 7:13 dice, uno de los ancianos me preguntó, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso tú lo sabes, mi Señor, respondí. Aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Vengan y compren de mí divinidad, cobertura, vengan y compren de mí proceso, prueba, vengan y compren de mí justificación y salvación. El proceso de ser pasado por la sangre de Cristo, el que te hace justo según Romanos 5 y te pone delante de Él justificación y salvación. Esa es falta todavía. Tengo que ir cerrando porque ya se me está yendo la hora. Ese es el tratamiento para que dejes de ser una iglesia tibia. Empezar a tomar las cosas con la seriedad e importancia que tienen. Dejar de lado la comodidad, la vagancia, la fiaca, ser responsable en lo que Dios puso en tus manos y entender que sin esas cosas sos expulsado del cuerpo de Cristo. Dice, unge tus ojos con colirio y podrás ver. Le dije que la Odisea tenía una escuela de medicina. Y en la escuela de medicina, ¿a que no sabes qué? Fabricaban colirio. No sé si Jesús la tenía reclara, ¿eh? Fabricaban colirio. ¿Sabe qué es el colirio, no? Esa gotita que se pone en los ojos cuando tiene la vista reseca, como yo todas las mañanas, una gotita ahí, porque si no, no puedo ni abrir los ojos. El colirio viene a suplir la falta de lubricación de la vista, de los ojos. El ojo tiene un lubricante natural. A veces por distintas razones, la edad influye, el uso que vos le des a tus ojos influye, el exceso de pantallas influye, el poco sueño influye, la alimentación influye, lo que consumas influye, se te va secando, entonces necesitas suplir. El ojo tiene un lubricante natural. ¿Sabe cuál es el lubricante natural? Ungí tus ojos con colirio para que a través de eso puedas ver. Las lágrimas que son la resultante de las pruebas y el proceso son las que te permiten ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Sin lágrimas por el proceso y por la prueba, no terminás de ver la obra grande que Él hizo. No terminás de valorar lo que Dios está haciendo ni lo que Él hizo con su entrega por tu vida. Sin ese proceso y sin esa prueba y las lágrimas que salen de ahí, seguís en una vida caminando entre algodones o mirando las nubes porque no tocas tierra con la realidad de una vida de esfuerzo, de trabajo y de compromiso. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. Termina ya casi Apocalipsis 3:19. A todos los que amo, después de todo este palo, que te expulso, que te vomito, que te crees rico, que sos desnudo, pobre, miserable. Hermoso como lo habla el Señor. Después alguno se ofende cuando tal vez alguno dice una palabra un poquito fuerte, te dice, ¡ay, me habló! Me encantaría que puedas recibir las palabras que Dios te dice de esa manera. Pero después de todo eso, sigue hablándoles a ellos y les dice, a todos los que amo. La prueba, la disciplina no significa que Dios no te ame. Que Dios te corrija no significa que Dios no te ame. Que Dios te muestre la condición de tu corazón no significa que Dios no te ame. Que Dios te exponga para que seas corregido no significa que Dios no te ame, sino todo lo contrario. Dice Santiago que la disciplina es la demostración del amor del Padre. Entonces, porque el Padre te ama, el Padre te corrige. Si no le portás 3 cuernos, matate, reventate en tu vida, haz lo que quieras con vos. Pero sin embargo, el Padre corrige, el Padre te enseña, el Padre te guía, el Padre te dice por acá no, el Padre te dice por allá. Cuando es chico, le das un chirlito. Cuando es un poquito más grande, le tirás de la oreja. Cuando es un poquito más grande, ¿vio esta partecita del pelo acá? Pruebe con esta. Es mágica. Agarra acá, aparte tiene una fuerza sobrenatural. Vos es así, se te separa la persona. Tremendo, impresionante. Hasta ahí sirve. Cuando es después un poquito más grande ya no tanto. No se gaste en sacarle play y celular, eso no sirve, eso acumula bronca, nada más no sirve para nada. Lo único que sirve, aunque esta generación me va a condenar, un flor de chirlo no mata a nadie y bendice mucho.
No, ¿cómo le vas a pegar a tu hijo? Pegale en paz, que vas a ver lo derechito que lo vas a sacar. Pero cuando ya es un adolescente no le podés pegar. Le pegás a un adolescente, te devuelve un sopapo que te dejó detrás en el piso. Entonces no te conviene. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Pero seguís corrigiendo, seguís guiando. Ya pasó de adolescente, ya es un poquito más grande. Tenés que cuidar un poquito las palabras. Ya no podés decir todo, ¿no? Tenés que ser más sugerente. Mujeres de influencia. Tenés que aprender cómo decir las cosas. Tenés que buscar la manera. Ni siquiera diciendo, ¿qué te parece si? No. Tenés que buscar la forma de... ¿Sabes qué? Quedaría mejor así, pienso. Por ejemplo, che, si probás de esta manera, me parece que no... Y si es más grande, encima, yo no sé, pero... Una vez que sos padre, no dejás de ser padre, ¿no? Una vez que sos padre, no dejás de ser padre. Seguís siendo padre hasta el día que te mueras. Aunque el otro ya tenga... Mi mamá me dice, nene. A todos los que amo, yo los reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor. ¡Ah! Esto fue lo último que esta mujer que está acá atrás dijo. Y él también. Muestra tu fervor y arrepentite. No se trata de gritar, no se trata de saltar, no se trata de decirle que está a tu lado, no se trata de hablar en lenguas, no se trata de sacudirte en el piso, no se trata de echar fuera demonios, no se trata de eso. Pero fervor tiene que ver con pasión. Lo que estés haciendo para Dios. Me recordé cuando estaba escribiendo esto que este tema lo hablé, no sé qué año fue, habrá sido el 22 creo, el año de excelencia, 22 o 23. Lo que estés haciendo para Dios, si no lo vas a hacer con pasión, no lo hagas. Lo que le estés dando a Dios, si no va a ser con pasión, no lo hagas, no se lo des. Si estás sirviendo a Dios, obrero, líder de contención en el nombre de Jesús, voy tu abuela. Si lo que estás haciendo sirviendo a Dios no lo haces con pasión, no lo hagas. Ayer le mandé un devocional a una persona, porque sí sentí, no lo hago. Sentí a una persona específica mandarle devocional. Y me contesta, y en sus palabras, no le pregunté, no soy tan bestia, ¿no? Pero en sus palabras deduje que el líder en su vida le mandó un devocional. O sea, qué lindo que es figurar, ¿no? Si no vas a tener amor, líder, si no vas a tener amor por aquel a quien estás guiando, correte del camino. Si no lo vas a hacer con pasión, no lo hagas. Si no vas a cantar con pasión, no cantes. Si no vas a tocar con pasión, no toques. Si no vas a servir a Dios con pasión, no sirvas. Si no vas a predicar con pasión, no prediques. Si no vas a hacer lo que sea que hagas, en el lugar que hagas, donde estés, no lo hagas. Si no vas a adorar desde tu lugar con pasión, no lo hagas. Muestra tu fervor, está diciendo Jesús a los tibios. Dice, saca el polvo, desperezate. A ver, desarmate un poquito. Mostra tu fervor y arrepentite de todo lo que venías haciendo, y que también significa cambiar de dirección, empezar a hacer las cosas de otra manera, en una manera distinta. Si algo estás haciendo y lo estás haciendo por costumbre, por favor, deja de hacerlo. Porque, y si te molesta o te ofende, ay, ¿para qué dije esto? Gastón, ¿por qué no me paraste antes? Si te molesta o te ofende que te esté diciendo esto, no, porque ella es la única que se lo puedo decir, porque ella misma lo dijo hoy. Si te molesta, no te lo digo a vos, mi amor, ¿no? Se lo digo a esa gente, pero no me animo a mirarlo. Si te molesta o te ofende que te esté diciendo esto, significa que ya tenés que dejar lo que estás haciendo. Ahora puedo mirar de vuelta. ¿Ah? Mira lo que me dijo. Correte. Mostra tu fervor y arrepentite.
porque si no vas a ser expulsado, vomitado, echado afuera. ¿Usted guarda vómito de recuerdo? ¿Tiene alguna repisita donde dice, este de los 2 años, este del guiso que me cayó mal? ¿Qué lo pone? ¿En platito o en vasito? ¿Hace frasquito con los vómitos? No. Hay un vómito que es lindo y que es caro, es el vómito de ballena, que es el ámbar gris, pero es otra cosa. Es una piedra carita, pero es otro asunto. No guarda vómito, ¿no? ¿Qué hace con el vómito? ¿Qué hace con el vómito? Que nunca vomitó, se me hace el... Vas a ser expulsado, vas a ser vomitado, vas a ser barrido, vas a ser trapeado, vas a ser tirado a la basura, vas a ser sacado afuera para que no deje olor en el ambiente. Si aún la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. ¿No lo dije yo? Lo dijo Jesús. Muestra tu fervor y arrepiéntete. Un montón así de cosas no dije. Versículo 20 y termino. Póngase en pie, por favor. Mira, le dice Jesús a la Odisea, a los laodicenses. Este versículo lo conoce, ahora sabe el contexto. Este versículo lo conoce y ahora sabe el contexto. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Viste que siempre lo recibías como, qué lindo, Jesús me está llamando. Sí. ¿Escuchaste a quién está llamando? Al vómito. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, porque encima... Encima, este está pensando en aquel está pensando en el de allá, el otro está diciendo, menos mal que a mí no me toca. Si alguno oye mi voz cuando yo llamo y abre la puerta, 2 condicionales, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo.